buenas tardes, bienvenidos a su programa Como en el Cielo, así en la Tierra. Mandamos saludos a todos los que nos estén viendo en la página de Divina Voluntad, también a los que se van a conectar un poquito más tarde, pues un saludo para todos y cada uno de ustedes. También queremos saludar a las personas que están viendo este programa a través del canal de YouTube Como en el Cielo, así en la Tierra. Los invitamos a que lo vean completamente, también a que pongan algún comentario ahí en los comentarios en el canal de YouTube o también en la página de Divina Voluntad. Pueden poner ahí preguntas, pueden poner ahí inquietudes que tengan y vamos a estarlos leyendo y a medida de las posibilidades pues vamos a contestar lo que ustedes escriban por ahí, las preguntas que tengan, y quizás en el próximo programa o próximos programas podrá Padre Héctor contestar las preguntas que ustedes pongan por ahí, ya sea en YouTube o en la página de Divina Voluntad. Pues sean todos bienvenidos y como cada semana nos acompaña Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes, Patti. Pues nuevamente aquí nos encontramos para seguir profundizando juntos sobre estas verdades de este libro de cielo, de la Divina Voluntad, y pues siempre pues con ganas de hacerlo, de que pues también todos juntos vayamos poco a poco, vayamos conociendo más qué significa esto de vivir en la Divina Voluntad. Sí, y esta semana vamos a continuar un poquito con el tema de la pasada, somos en Dios desde la eternidad, pero pues las verdades que Padre Héctor nos trae ahora, hoy nos van a dar muchísima luz. ¿Qué le parece, Padre, si antes de comenzar con estas verdades tan hermosas nos comienza usted con una pequeña breve oración? Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu Amén. voluntad, Señor, te agradecemos porque nuevamente nos permites estar aquí reunidos en tu nombre para seguir compartiendo estas verdades de cielo que nos has dado a través de estos, pues todo este libro de cielo, Señor, que nos lo has dado a través de tu sierva, de Luisa, la pequeña hija de tu voluntad. Pues, Señor, aquí estamos como María, queremos colocarnos a tus pies, contemplarte a través de estos escritos y escuchar tu voz. Sé tú, Señor, que nos hable al corazón, para que por medio de tu palabra, por medio de estas verdades, nos sigas conquistando, nos sigas enamorando de ti y de tu voluntad, de todo lo que tú nos quieres dar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pedimos la luz de tu Santo Espíritu para que nos siga iluminando y nos dé la gracia de poder comprender lo que tú nos quieres dar hoy, Señor. Madrecita Santa María, pedimos siempre tu intercesión y tu ayuda, Madre, para que así tú, como Reina y Señora de este reino, pues nos ayudes también, Madre, a vivir en este reino, a hacer vida en este reino, de modo que podamos ser admitidos un día para siempre, y ya en este reino, Madre, pues no esté solo, sino muy lleno de hijos tuyos, quienes también poseerán esta misma vida en este reino de nuestro Dios, el reino de su voluntad. Bendícenos también siempre con tu presencia y con tu amor, Madre, y condúcenos en todo momento al corazón sagrado de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues déjenme decirles a las personas que nos están viendo, les doy una idea. Si ustedes no saben cómo iniciar su día para ponerse en la presencia de Dios y para invitar a la Divina Voluntad a que haga todo en ustedes, pues nada más vayan al canal de Como en el Cielo, así en la Tierra, y vean las oraciones que Padre Héctor hace cuando se comienza el programa. Eso les va a poder dar a ustedes una idea de qué hacer. Al menos a mí me ha servido eso, Padre. Deje decirle que cuando yo no tengo inspiración y le pido al Señor que me ilumine, yo pongo algún programa y escucho la oración del Padre Héctor, y entonces el Señor me da palabras para hacer la mía. Pues ahí está el tip. Estoy bien contenta, Padre,
hoy estoy bien contenta. Caray. Me siento feliz porque la semana pasada no tuvimos programa y déjenme... feliz porque no tuvimos programa. No, me siento feliz porque cuando no hay programa siento que algo falta. Bueno. Pero cuando estábamos leyendo las verdades que hoy vamos a presentarles, déjenme decirles que es como que encendemos la luz en un cuarto oscuro. A mí se me ilumina mucho el entendimiento, porque no es igual el leerlas yo sola en casa a compartirlas con usted, y ahora que las vamos a compartir con ustedes, ustedes verán de lo que estoy hablando. Pues vamos a comenzar, Padre, con el programa que nos trae hoy. A mí, el nombre del programa, más o menos es la página escrita o la historia de la criatura escrita en la divina voluntad, ¿cierto? Ya me estaba equivocando con el nombre. La historia de la criatura escrita en la divina voluntad. ¿Por qué se le ocurrió ese nombre, Padre? Porque esta verdad nos habla de eso. Además que es una continuación de lo que vimos en el programa pasado. Porque en el programa pasado tocamos el tema de que somos en Dios desde la eternidad. Y pues mencionábamos cómo era que desde el principio ya en la eternidad de nuestro Dios ya existíamos en su mente divina. Él ya nos visualizaba, Él ya se recreaba en nosotros, él ya se deleitaba en su criatura. Y pues bueno, eso fue desde la eternidad, como se usa la expresión ab eternum, o sea, desde la eternidad, desde siempre, ¿verdad? Entonces, ya desde entonces que existíamos en Dios, ya éramos en Dios de algún modo. Uh-huh. Claro que es cierto que no habíamos aún existido en el tiempo. Pero en la mente de Dios ya estábamos ahí. No estábamos como están los ángeles con Dios, ¿verdad? En el cielo. Estábamos en su mente divina, estábamos en su corazón, digámoslo de este modo. Estábamos en su voluntad. Es más, el corazón es una imagen digamos, o símbolo de la voluntad divina. Entonces vivíamos ya en el corazón de Dios. Ya Dios nos amaba, por así decirlo. Uh-huh. O sea, somos amados desde la eternidad. Eso fue bien interesante el saberlo, Padre, porque quizás no nos habíamos puesto a pensar en ese pequeño detalle. Pensábamos quizás que nuestra vida comenzaba ahora ya en la concepción, ¿verdad? Antes pensábamos que en el nacimiento, pero al menos yo personalmente, Padre, nunca me había puesto a pensar que yo existía en la mente de Dios desde antes de yo ser concebida, desde antes de yo nacer. Y el programa pasado a mí se me hizo tan interesante porque fue el descubrir algo nuevo. Y con este programa se va a reafirmar y se van a llenar los huequitos que de repente no entendimos bien, pero con estas verdades como usted dice, es como el seguimiento del programa pasado. Y bueno, la cosa yo creo que también es no confundir, porque puede uno pensar, yo ya estaba en el cielo, nomás que me encarné, no me hice carne, ¿no? Pues no. No somos la segunda persona de la Trinidad. No. Nosotros no nos encarnamos, fuimos creados en el tiempo. Solo Jesucristo es eterno junto con el Padre, porque Él es Dios también. Entonces siempre ha sido el Hijo único de Dios desde la eternidad. Entonces nosotros no existíamos de ese modo. Existíamos en el sentido de que estábamos ya en la mente divina, ya de algún modo estábamos en el corazón, ya Dios desde entonces ya nos amaba, Él ya visualizaba en lo que nosotros haríamos en el tiempo, cuando Él no iba a crearnos en el momento de la concepción, iba a infundirlo un alma, porque la creación del alma es en el momento que viene la concepción. Entonces, o sea, Dios ya veía tú, porque en Dios, el tiempo, ¿qué es? El tiempo es un siempre presente también. Uh-huh. Es un tiempo, es eternidad, ¿verdad? Entonces, Dios que abarca todo, digamos, todo el tiempo, es más,
es un siempre presente. De algún modo Dios ya nos visualizaba cómo íbamos a existir en el tiempo, cómo es que íbamos a hacer en el tiempo, cómo Él nos iba a crear, pero cuando Dios nos pensó, Dios no nos pensó caídos, ¿verdad? Dios no nos pensó caídos. Ese no era su plan original. No era su plan original. El plan original de Dios era que fuésemos una imagen perfecta y semejanza de su Hijo Jesucristo. En el tiempo también, o sea, en este tiempo humano, que podemos llamarlo de ese modo, en este tiempo que llamamos pasado, presente, futuro para nosotros, pero que, o sea, en este tiempo humano íbamos a hacer esa imagen perfecta y semejanza de su Hijo Jesucristo. O sea, Él nos pensó en grande desde la eternidad. Nos pensó en grande. Se puede decir que él me veía a mí y veía toda mi historia, toda mi vida. Ya veía toda tu historia, pero toda no tu la vida, veía como todos tus Patricia actos. caída, sino Patricia siempre sana, siempre no sana. caída, sino siempre sana desde el principio, sin este gran mal que es el mal del pecado original, cuya consecuencia pues nos hace a todos atender al pecado, ¿verdad? Entonces Dios no nos pensó caídos, Dios nos vio desde siempre completamente sanos, nos vio obrando siempre a lo divino como Él, que es Dios. Entonces digamos que ya Dios de ese modo ya se deleitaba en su criatura, se deleitaba, se regocijaba en su criatura, porque visualizaba, digamos, de algún modo lo que ya nosotros íbamos a llegar a ser. Entonces ya existíamos en su mente, ya existíamos en su corazón. Desde siempre Él ya nos estaba amando, ya nos amaba, porque el amor de Dios pues es eterno, ¿verdad? Entonces ¿desde cuándo nos ama Dios? Desde la eternidad. Pero si todavía no existíamos, en Dios de algún modo ya existíamos en su mente, en su corazón, y ya nada más faltaba que existiéramos en el tiempo. Qué Pero el punto aquí también es no confundirse pensando como que ya estábamos en el cielo, ¿no? Como los bienaventurados ahorita que están en el cielo. Yo creo que queda clarito. Ahora existíamos en la mente de Dios. En su corazón y en su corazón. En su voluntad, porque desde entonces Él ya nos amaba. Y ya Él se deleitaba y anhelaba, podemos decir, que ya existiéramos en el tiempo y viviéramos, pero como Él nos había pensado. Como Él nos había pensado, exactamente. Entonces ahora eso fue lo que estuvimos compartiendo, algo de cómo es que ya desde siempre, desde la eternidad, somos en Dios. Ahora, en esta verdad que vamos a compartir, vamos a encontrar algo muy interesante, donde el Señor nos dice que incluso ya en Él, digamos que en esa eternidad, en su voluntad, ya estaba la página escrita de nuestra vida. O sea, o podemos decirlo quizás en lugar de usar la página, podemos decir el libro de nuestra vida. Ya estaba también en Dios, pero ahorita vamos a tratar de entenderlo, porque para poderlo entender mejor necesitamos que Jesús mismo lo explique. Porque, en los escritos. Exactamente. Entonces vamos a seguir. Esta verdad se encuentra en el volumen 31, y la verdad es la número 8, septiembre 18 de 1932. Luisa está diciendo lo siguiente: mi abandono continúa en el querer divino. Me siento esconder por sus olas eternas, en las cuales todo esconde. Nada se le escapa de su inmensidad. Así que quien quiere encontrar todo, abrazar todo, escuchar la historia de todos, debe de entrar en este mar del fiat supremo. Pero mientras mi mente se perdía en él, mi dulce Jesús, visitando mi pequeña alma, me ha dicho: hija bendita,
Mi voluntad encierra todo. Mejor dicho, para cada criatura tiene su página escrita del cómo se debe desarrollar su historia y formar su vida. Y esta página escrita fue ab eterno, escrita en la luz de nuestra voluntad. Así que la vida de cada criatura en el tiempo tuvo su principio, pero nuestro ente supremo no tuvo principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin. Vamos a detenernos un poquito ahí. Para empezar, el Señor nos está diciendo que la criatura, desde su eternidad, en su voluntad, ya había una página escrita de cómo se iba a desarrollar la historia de esa criatura, de esa persona, cómo se iba a desarrollar su historia, cómo se iba a formar su vida. Una página escrita, que dice el Señor, fue ab eterno, o sea que fue escrita en la misma eternidad. Y bueno, estoy tratando de comprender esto, porque siempre como que hay cositas que hay que meditarlas más y pues esperar también que el Señor nos ilumine más para poder entender mejor. ¿Cómo lo podemos ver esto? Estaba pensando yo, por ejemplo, en una película, Pati. ¿Cuál película? Cualquier película. Cualquier película. Piensen en la película que más les ha gustado, quizás. A una de las que más les ha gustado. Antes de que esa película existiera, primero alguien la escribió. Ya se puso, está el guión, sí. Primero la escribió. Y después ya lo que va a hacer simplemente es que van a crear la película. Van a empezar a los actores a tratar de formar esa película. Y ya una vez que está terminada, pues ya quedó hecha la película, ya ahora solamente se pone para que todos los puedan ver. Entonces ya aparecen los cines y se ve la película, se ve una película completa y se ve bien hecha y quizás en algunos casos está una película perfecta, en el modo que lo fueron haciendo, ¿verdad? Porque con todos los efectos, con toda la música, bueno, todo, la actuación, todo se hizo de una manera perfecta y sale, es una película que termina siendo todo un éxito, ¿sí? Como lo puedo imaginar, lo que el Señor nos está queriendo decir aquí es que ese guión ya existía. El guión de nuestra vida ya existía. En Dios. En Dios. Porque ya Dios ya veía la película de nuestra vida, la historia de nuestra vida. Ya veía cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a llevar a cabo, cómo es que íbamos a obrar, qué es lo que íbamos a hacer. Piensa, por ejemplo, en nuestro Señor. Porque ya en la eternidad también de nuestro Dios, ya existía, digamos, cómo es que su Hijo se iba a encarnar. Se iba a encarnar y se iba a encarnar en el seno purísimo de María Santísima, nuestra Madre. Ya el Padre, que siempre su Hijo ha sido su delicia, ¿verdad? Pero también el Padre ya visualizaba, por así decirlo, cómo iba a ser la encarnación de su Hijo, cómo siendo un bebé pequeñito, frágil, pero que en ese bebé iba a encerrar todo su ser divino, y cómo el Padre se iba a deleitar en su Hijo, que siendo igual a Él, por amor a Él, por amor al Padre, y por amor nuestro, por la humanidad, porque iba a venir a rescatarnos y hacernos regresar, a conquistarnos el derecho de poder regresar a vivir en su voluntad, o sea, de regresar al reino del que salimos en Adán.
ya Dios Padre se le deleitaba en su Hijo. Ver cuánto amor el Hijo tenía por su Padre, que le había dicho, o que le iba a decir en algún momento, heme aquí, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y que por la voluntad del Padre, por amor al Padre y por su voluntad, que el Hijo tomó forma humana, se hizo como nosotros, se abajó, dejó, digamos, sí, su trono divino en el cielo para venirse a ser un siervo, un esclavo, para empequeñecerse, siendo inmenso, se hace inmensamente pequeño. ¿Todo por qué? Por amor al Padre, por cumplir su voluntad, por amor nuestro y por nuestra salvación y nuestra santificación. Entonces, cada gesto de ese bebé, cada respiro, latido del corazón, su llanto, su pequeñez, todo era una delicia inmensa para el Padre. Y ya lo visualizaba también desde la eternidad. Y mientras tanto, a la vez, Jesús, también podemos decirlo de este modo, que haciéndose tan pequeño, Él ya visualizaba a su mamá. Él ya en su mente divina estaba que iba a tener a María Santísima por madre. Y que al tenerla por madre, pues Él se iba a encerrar en su seno purísimo por esos 9 meses. Y que desde entonces ya su madre lo iba a estar amando, y lo iba a estar amando con un amor infinito, eterno, inmenso, porque cada acto de nuestra madre era un continuo te amo para su hijo, ahí mismo en su vientre purísimo. Y que después ya que nace, ahora lo tiene en sus brazos. Jesús ya se deleitaba mirándose en los brazos de su madre. Y de una manera sublime. O sea, estoy más o menos imaginando cómo estaba la mente divina que ya desde entonces se deleitaba en la encarnación de su Hijo, que se deleitaba en el nacimiento de la concepción, el nacimiento y la vida de María Santísima, nuestra Madre. Pues de algún modo también, como Dios nos pensó, no nos pensó caídos. Él veía la página de nuestra vida, o digámoslo en otro modo, veía la película de nuestra vida o el libro de nuestra vida que ya estaba escrito en Dios, en su eternidad, en su voluntad, y se deleitaba de algún modo en nosotros. Se deleitaba, se gozaba, y todo esto porque ya toda esa vida, esa historia, ya estaba escrita en Dios. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Por eso aquí nos dice, mi voluntad encierra todo, mejor dicho, para cada criatura tiene una página escrita del cómo debe desarrollar su historia y formar su vida. Y esta página escrita fue ab eterno, o sea, desde la eternidad, escrita en la luz de nuestra voluntad. Así que la vida de cada criatura en el tiempo tuvo su principio, pero en nuestro ente supremo, o sea, nuestro ser supremo, no tuvo principio y fue amada por nosotros con amor sin principio y sin fin. O sea, desde entonces, desde la eternidad somos amados. Desde la eternidad ya éramos en Dios. Desde la eternidad. Y desde la eternidad ya estaba en la mente divina también la historia de nuestra vida. Ya estaba la historia de nuestro existir aquí en esta tierra, y ya desde entonces Dios nos amaba. Somos amados desde la eternidad. Sí. No nada más desde el momento que Dios nos creó, sino desde la eternidad. Es algo muy, muy interesante que de verdad, como usted dice, hay verdades que
que es necesario estarlas meditando mucho para que el Señor nos dé la luz de poderlas entender bien, qué es lo que nos quiere decir. Pero a mí me encantó el ejemplo que pone de la película, Padre, porque me pongo a pensar que Dios, así como veía nuestra página, también tenía la página de Jesús. Y como dice que... De Jesús en su humanidad, en el tiempo. En la humanidad, cuando vino en el tiempo y se encarna, y todos los actos de Jesús, pues Él los hizo perfectos, los hizo en la divina voluntad. Nosotros no. Nosotros, pues ya por nuestra condición de seres caídos, pues no estamos obrando en la divina voluntad desde nuestra concepción, pero tenemos esperanza. Bueno, y ahorita se va a mencionar algo más de esto, así es que vamos a seguir. Sigue diciendo el Señor. Así que la creación toda no existía aún, y nosotros ya la amábamos, porque ya estaba dentro de nosotros. Cuando hablamos de la creación, y sobre todo la creación del ser humano, debemos de pensar de este modo, que cuando Dios creó, lo que hizo Dios simplemente fue salirse de sí mismo. Es más, el amor, ¿qué es? El amor es darse. Cuando una persona ama, se da. Se da. Cuando una persona ama, o sea, se da su tiempo, da su talento, pues se da como persona, se da en todo momento, cada vez que está haciendo un acto de amor, está amando, se está dando, porque en sí el amor, ¿qué es? El amor es darse. Entonces, una persona que se encierra en sí mismo, podemos decir que es una persona egoísta, que no se sale de sí para no darse, espera que le den, que lo adoren, que lo alaben, que le digan esto, que le hagan aquello, pero no se sale de sí mismo, no se proyecta a la otra persona. Y la persona que ama entonces se sale de sí para darse, para proyectarse al otro. Entonces, ¿qué hace Dios? Siendo el amor mismo. Cierto que en su Santísima Trinidad siempre hay un continuo dar y recibir, porque el Padre se da al Hijo y el Hijo se da al Padre, y en ese intercambio de amor, pues es donde surge esa tercera persona, que es el mismo amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, pero en Dios hay ese continuo, en su eternidad, ese continuo darse. Ahora, Dios se sale de sí mismo, de su Trinidad Santa, y al salirse de sí mismo, surge la creación. O sea, ya, por eso de algún modo está diciendo, la creación no existía y nosotros ya la amábamos porque ya estaba dentro de nosotros. O sea, ya la creación, y en este caso las criaturas, y principalmente el ser humano, ya éramos en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Que se sale de sí mismo y como consecuencia surge la creación. Con lo que explicábamos antes, ¿no? Que como eso de que se cree que hubo un Big Bang. Pero bueno, eso es Big Bang. Realmente no tiene ni siquiera ningún sentido, y menos si no tiene ningún sentido sin Dios. Porque lo que mencionaba anteriormente es que yo no puedo creer que hubo primero un caos, un desorden, para que después surgiera el orden, la armonía, la perfección, la belleza, porque Dios es perfecto, Dios es orden, Dios es armonía, Dios es belleza, y cuando Dios crea, lo que sale de Él siempre es orden, belleza, perfección, todo lo que es Él. Por eso toda la creación de algún modo es imagen de su ser. Entonces, pero lo que sí es cierto es que en Dios podemos decir, hubo una explosión de amor. Dios vino esa explosión de amor y Dios se salió de sí mismo, y entonces como consecuencia surgió de la creación que sale de sí mismo, y al final pues viene la corona de la creación, que es el ser humano.
Así que la creación toda no existía aún y nosotros ya la amábamos, porque ya estaba dentro de nosotros. Teníamos encerrado dentro del sagrario de nuestra divinidad el gran parto de todas las criaturas. Veíamos en cada una de ellas nuestra página escrita, sus vicisitudes, su pequeña historia, y según lo que estaba escrito, lo más o menos que debía ser cumplida y glorificada nuestra voluntad santísima, así más intensamente la amábamos. O sea, aquí todavía está el Señor hablando como que las cosas aún no existen, la creación aún no existe, o sea, viéndolo de lo que es en el tiempo, todavía no existe, pero está hablando que está en Él. Y de algún modo dice, ya desde entonces nosotros la amábamos intensamente, amábamos a la criatura. Entonces, porque ya desde entonces, pues está en Dios y ya Dios desde su eternidad se está gozando en la obra de sus manos. Entonces después le dice a Luisa, tú no existías, pero nuestra voluntad te encerraba y nosotros amándote te dábamos el lugar, el descanso sobre nuestras rodillas paternas. Te dábamos las diversas lecciones sobre nuestro fiat. Y cuánto gusto nos daba el verte escuchar y escribir en tu alma, como copiando lo que estaba escrito en nuestra página eterna, porque tú debes saber que lo que queremos que la criatura haga de nuestra voluntad, primero viene hecho por nosotros, formado por nosotros en nuestro mismo querer, y después, desbordándose de nosotros, quiere hacerlo y formarlo en la criatura, haciendo de ella su campo de acción divina. Tú no existías, le dice el Señor a Luisa. Estaba pensando, por ejemplo, cuando Jesús está en el huerto. Cuando Jesús está en el huerto, que sudó sangre, porque en ese momento está padeciendo terriblemente. Es más, según lo que podemos aprender de lo que el Señor nos dice a través de Luisa en las 24 horas de la pasión o por ahí en algunas otras revelaciones privadas, el Señor nos dice que donde Él más sufrió, donde sus sufrimientos fueron más intensos, fue en el huerto, porque en el huerto de Getsemaní se le hicieron presentes todos los pecados de toda la humanidad, todas las traiciones, todos los adulterios, todos los abortos, todos los asesinatos, todos los engaños, cada acto de soberbia, de envidia, todos los pecados se le hicieron presentes. Y además que Él los tomó sobre sí, todo el pecado de toda la humanidad lo toma sobre sí y lo hace como suyo, como si Él hubiese sido el culpable de todo, como si Él hubiese sido el asesino, el ratero, como el soberbio, como si Él hubiese sido el que había cometido todos esos pecados. Todos los toma sobre sí, todos los abraza y los hace suyos de tal manera que cuando Dios Padre lo vio, hasta el Padre mismo sintió asco de su propio Hijo. Entonces era tan intenso el dolor porque sentía que la justicia divina, pues toda la justicia divina lo aniquilaba, lo aplastaba, porque Jesucristo estaba respondiendo por cada uno y por todos a la vez. Y por eso toda la justicia divina se abalanzaba sobre Él. Y además todo ese sufrimiento tan terrible de ver que todo lo que Él iba a pasar por su pasión dolorosa, lo que ya estaba pasando y todavía todo lo que le faltaba,
para muchos iba a ser inútil porque en su omnividencia veía que muchos no lo iban a aceptar y que muchos iban a condenar y que para muchos sus sufrimientos iban a ser inútiles. Era lo que más dolor le causaba y así. Entonces, él le dice a Luisa que lo confortó, o sea, tuvo dos apoyos que lo confortaron en su agonía. Y el primer apoyo que tenía a su derecha era su madre, porque su madre en todo lo reparaba, en todo lo amaba, en todo, por cada sufrimiento, por cada lágrima, por todo, ella lo reparaba, lo amaba por cada uno y por todos. Y entonces ese era ese apoyo que estaba recibiendo de su madre. Y luego, a la vez, a la izquierda, dice, tenía a alguien más. Y le dice a Luisa que era ella. Era Luisa. Pero Luisa todavía no existía. ¿Cómo podemos decir que era un apoyo para Jesús? Porque Jesús es Dios. Y en su eternidad, ya Luisa existe en su mente divina, ya ve todos los actos que Luisa va a hacer en su voluntad, cómo ella va a reparar también, va a repetir su vida y va a repetir la vida de nuestra Madre Santísima. Y entonces se apoyó el otro hombro en Luisa. Entonces, más o menos digo, para darnos como esa idea de cómo que es que aunque Luisa aún no existe o nosotros aún no existíamos, ya Dios se podía deleitar en su criatura, en nosotros. Estábamos en su mente, estábamos en su corazón y ya le dábamos contento. Sí, entonces, ahora dice el Señor, nosotros amándote, vuelvo a repetirlo, nosotros amándote te dábamos el lugar, el descanso sobre nuestras rodillas paternas, te dábamos las diversas lecciones sobre nuestro fiat. O sea, ya lo estaba visualizando el Señor, ya veía cómo Él se iba a estar deleitando en esta pequeñita criatura y a quien Él le iba a dar estas lecciones de amor, de su voluntad, y ya la veía escribiendo y ya veía cómo a través de ella iba a regresar el reino de su voluntad a la tierra. Y por eso el Señor se deleitaba de una manera maravillosa en Luisa. Y cuánto gusto nos daba el verte escuchar, escribir en tu alma, como copiando lo que estaba escrito en nuestra página eterna, o sea, la página eterna de tu vida, de tu historia, que ya estaba escrita desde la eternidad en nuestra voluntad. Y escribir en tu alma como copiando lo que estaba escrito en nuestra página eterna, porque tú debes saber que lo que queremos que la criatura haga de nuestra voluntad, primero viene hecho por nosotros, formado por nosotros en nuestro mismo querer, y después desbordándose de nosotros, quiere hacerlo y formarlo en la criatura, haciendo de ella su campo de acción divina. Pues ya nada más está entonces que lleguemos a la existencia, a vivir en el tiempo, y entonces hagamos lo que ya estaba escrito en esa página. Claro que, pues, la gran mayoría podemos decir que no ha hecho, no hizo lo que estaba escrito en esa página. Y muchos de nosotros, todos más bien, no hemos escrito esa página de nuestra vida, haciendo actos, haciendo vida en la divina voluntad. Por eso Jesús, ¿qué hizo Él? Él la escribió por nosotros con su misma vida, porque Él abrazó todos los tiempos, desde el primer ser humano hasta el último. Y Él al vivir su vida aquí en la tierra, Él reparó por cada uno y por todos.
y de algún modo escribió esa historia en él. En él, de tal manera que ya a Dios Padre le dio toda esa gloria, todo ese amor, toda esa adoración, acción de gracias, toda esa alabanza, que todas las demás criaturas no le dieron. Él ya lo hizo por nosotros. Y ya también la Virgen volvió a hacer lo mismo, repitió la misma vida de su hijo, vino a hacer lo mismo. Y también a Luisa se le invitó a hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando ahorita también? Que nosotros también hagamos lo mismo. Eso le iba a preguntar, Padre, que los actos que nosotros hemos hecho antes de conocer este don tan maravilloso de la divina voluntad, los hicimos con voluntad humana solamente. Entonces podemos... Y muy todavía hasta imperfectamente. Imperfectamente. Y muchas veces con muchas caídas. Vamos a imaginarnos un acto perfecto que hicimos, porque algo bueno hemos de haber hecho en nuestra vida, Claro. pero lo hicimos con nuestra voluntad humana. ¿Hay manera de nosotros rehacer ese acto ahora que conocemos el don de la divina voluntad? Para la divina voluntad no hay tiempo. Para la divina voluntad no hay límites. La divina voluntad abarca toda la eternidad. Pasado, presente, futuro. Es la divina voluntad abarca todos los tiempos. Entonces, puede uno rehacer, digamos, ese acto. Ya pudiera uno decirle al Señor, Señor Jesús, pues en tu divina voluntad yo quiero extenderme a toda mi vida, a toda mi historia, y poner en todos esos actos buenos que me permitiste hacer, Señor, el sello de tu voluntad, y reparar todos aquellos que cuando usé mi voluntad terminé ofendiéndote, y repararlos y ofrecerte todos mis actos y toda mi vida en tu voluntad, como si toda mi vida y todos mis actos hubiesen sido todos hechos en tu voluntad. Te ofrezco toda esta vida, toda mi historia, y de algún modo, bueno, estoy tratando de componer una oración aquí con mi mente, ¿no? Entonces es como decirle al Señor, de modo que lo que no hice, porque lo que hice, o que más bien hice en desobediencia a tu voluntad, lo reparo. Y te reparo de modo que todo lo que no hice en tu voluntad, te reparo de tal modo como si todo se hubiese hecho bien y dignamente y en tu voluntad. Y todos esos actos buenos que hice, eso, Señor, a todos pongo el sello de tu voluntad. Ya que hice tu voluntad con ellos, pero pongo el sello de tu voluntad como si todos hubiesen sido hechos en tu voluntad. De modo que de algún modo puede uno reparar toda su vida de uno. Toda su vida y ofrecer todos sus actos en la voluntad divina. No nada más los que puedo, no solamente los que puedo hacer hoy en día, en mi presente, sino que lo pasado le pongo el sello de la voluntad, el sello de la voluntad divina en esos actos, y se los ofrezco al Señor como si todos hubiesen sido hechos desde el principio en su voluntad. Y los malos, pues los reparo. Es como ahorita también yo puedo tomar la vida de los santos. Digamos, todos los actos, Señor, buenos, santos, nobles que hizo San Francisco de Asís, el Señor, en tu voluntad divina, Señor, pues yo los tomo y pongo ese sello de tu voluntad en cada una de sus acciones, cada acto de caridad, cada acto de humildad, de sencillez, todo, Señor, todo pongo el sello de tu voluntad como si toda la vida de San Francisco de Asís se hubiese hecho en tu voluntad, y te lo ofrezco para darte gloria, alabanza y así. Y eso le va a dar mucho gusto a San Francisco. Y ¿también? Exactamente, porque entonces se verá que todos sus actos estarán coronados con el sello de la voluntad divina. Hay que hacer eso, tenemos tarea para nosotros y por todos los santos, como dice usted. Bueno, vamos a seguir. Sigue diciendo el Señor, es tanto nuestro amor que no queremos que ella haga otra cosa, o sea, la criatura, sino lo que hemos hecho nosotros, dándole el modelo de nuestro acto, a fin de que lo copie. O sea, en Dios ya está perfecto ese acto.
Por eso dice, a fin de que lo copie. ¿Y cuántas ayudas, asistencia no damos mientras hace la copia? Dándole nuestra misma voluntad como acto suyo, como materia prima, a fin de que la copia resulte según nuestro designio. Ahora, quien hace su voluntad, aquí está el problema, ¿verdad? Quien hace su voluntad, cada uno de sus actos no hacen otra cosa que arruinar nuestro proyecto, hacer tachaduras sobre nuestra página escrita. Cada palabra nuestra escrita contenía un amor especial y eterno, contenía el desarrollo de su vida según nuestra semejanza, en la que debía encerrar su historia de amor y de cumplimiento de su voluntad divina hacia su Creador. Es muy común que se use esa expresión de que Dios escribe en renglones torcidos, ¿verdad? Porque es cierto que nuestra vida, quizá ahora sí que ese libro, esa película de nuestra vida, estaba lleno de tachaduras, ¿verdad? Estaba lleno de errores por tantísimos pecados que hemos cometido en nuestra vida, por tantísimos actos de desobediencia a la voluntad divina, porque nuestra historia ha sido una historia de querer siempre hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que Dios quiere, o sea, rehusarnos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, precisamente esta vida nuestra ha estado llena de errores. Ese libro de nuestra vida, o en este caso, como lo dice el Señor aquí, esa página de nuestra vida está llena de tachaduras. ¿Cuántos actos de voluntad humana hemos hecho? Casi toda la vida quizás. Ahora tratamos de esforzarnos, por lo menos hacer su voluntad, hemos tratado. Ahora ya con estos escritos pues queremos más y debemos de querer más. Pero así ha sido comúnmente nuestra vida, antes quizás de nuestra conversión a Cristo. Algunas personas, y yo siempre digo, pues son pocas, quizás desde pequeñitos han luchado por hacer la voluntad de Dios, han tratado de hacer lo que a Dios le agrada y han tratado de llevar una vida virtuosa, aunque pues también nunca ha sido perfecta, ¿verdad? Porque, o sea, también ha tenido tachaduras. Entonces, lo que en este caso el Señor espera, ¿verdad?, es de que dejemos de hacer ya nuestra voluntad, de que dejemos de ponerle tachaduras a nuestra vida, que todo ya lo hagamos según su voluntad y en su voluntad, para empezar ahora sí a reescribir ese libro y que borrar las tachaduras. Borrar las tachaduras, hay que agarrar la goma de la divina voluntad también y de la misericordia divina, bueno, el Señor es el que lo hace, y empezar a borrar todas las tachaduras para así que nuestra vida, entonces, o esa página de nuestra vida, sea el reflejo perfecto de como Dios lo tenía desde su eternidad. Me recordó, Padre, el ejemplo que pone de la película, que el escritor, en este caso sería Dios, escribe la historia de la película que se va a hacer. Pero el actor no es muy bueno. Y le da la copia al director y el director se tiene que encargar de que sean fieles a lo que está escrito para que la película salga tal cual el escritor la tenía en la mente. Entonces vendría a ser como eso, Dios escribió esa página o está en la mente de Dios escrita y nosotros somos ese director que tenemos que esforzarnos por hacer exactamente lo que está ahí y no tratar de hacer una película nueva, ¿no? Pues debe de ser lo que ya Dios tenía así debería de ser. En su mente divina. Así debería de ser. Pues sí, vamos a pasar un poquito a la siguiente verdad, porque también ahí el Señor pues, nos está hablando acerca de los actos, que de algún modo como Él ya también, pues digamos, en esa historia de nuestra vida, la historia de nuestra vida estaba compuesta por actos, y lo que ya el Señor de algún modo visualizaba es que todos esos actos iban a ser hechos en su voluntad.
Entonces vamos a pasar, la verdad, la número 10 y está en el volumen 35. Volumen 35 y la verdad número 10. Y vamos a empezar a leer, un poquito ya más adelante del numeral número 2. Dice, bueno, desde el número 2. Voy a leer y después nomás nos detenemos un poco, ya no tenemos creo tanto tiempo, entonces voy a leer nada más. Y solamente, si es necesario, me detengo un poco para hacer algún comentario. Dice el Señor, le dice a Luisa, hija mía, nuestras obras son siempre nuevas y armonizan con su Creador. Hay tal armonía entre ellas y nosotros que siempre saben decir cosas nuevas de aquel que las ha creado. Mucho más, pues siendo inseparables de nosotros, reciben el nuevo contacto de nuestro ser divino. Por eso tú, al seguir los actos de mi querer divino, encuentras siempre nuevas sorpresas y comprendes cosas nuevas que nuestras obras poseen. Ahora, tú debes saber que cuando sacamos la creación de dentro del seno de nuestra divinidad, porque Ab eterno estaba dentro de nosotros, al sacarla fuera nuestro fiat, dentro de un mar de amor, poníamos fuera todo lo que la criatura debía ser. Así que todo salió de nosotros. Nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. Y por eso toda la creación está llena de todas las obras que deben hacer, hasta el último de los hombres. Y si bien invisibles a los ojos humanos, pero visibles y palpitantes para nosotros en nuestra voluntad, lo que forma una creación más bella que la misma creación, por lo cual es tanto nuestro amor que mientras ocupa toda la atmósfera, al mismo tiempo la llevamos en nuestro seno divino, y conforme sacamos a la luz del día a las criaturas, así comenzamos a proveerlas con nuestras manos creadoras de las obras que deben hacer. Al principio de cada acto que la criatura debe hacer, ponernos como fundamento la vida de nuestro fiat, y nuestro amor. ¿No serían obras dignas de nuestra majestad suprema el proveer obras que no den vida nuestra y que no posean nuestro alimento, cuál es el amor? Toda la creación era un parto con todos los actos que debían hacer las generaciones humanas, que Ab eterno, que desde la eternidad, teníamos en nuestro seno divino, y que no pudiendo contenerlo más, porque nuestro amor sentía la necesidad de ponerlo fuera, pues quería desahogarse. Y como cuando hacemos un acto completo, por eso poníamos fuera a la creación. Bueno, creo que hubo un pequeñito error ahorita que se nos acabó la batería. Pero bueno, no sé hasta dónde nos hayan escuchado, pero lo que he venido ahorita compartiendo es de que, o lo que el Señor nos está diciendo, es de que incluso desde su eternidad también ya estaba lo que la criatura iba a ser en esa su vida, en la historia de su vida, pero que incluso en la misma creación entera. Yo lo que estoy pensando ahorita en esto es desde la eternidad pensemos en esto. Es que el Señor en toda la creación
en toda la creación, tanto material como inmaterial, todo el ámbito espiritual, ¿verdad? El cielo, tierra, del universo entero en general, pues Dios ya en todo puso las huellas de su amor, en todo y todo está sostenido por su misma voluntad. Y en toda la creación está ese continuo te amo para la criatura. También podemos decir de algún modo que además de todo lo que íbamos a hacer en nuestra vida humana aquí en la tierra, parte de lo que estaba en la mente divina y estaba en su mismo querer divino, era que también la criatura al obrar iba a obrar siempre a lo divino como Dios, y que también al obrar a lo divino como Dios, también iba a llenar toda la creación, tanto el cielo, la tierra, el purgatorio, es más, todo el universo entero, toda la creación, de esos actos divinos. Y toda la creación entera iba a tener el sello de esa criatura en particular que tenía ese tú te amo para su creador, esa correspondencia de amor, y reconocimiento de su amor y todo así, ¿verdad? Entonces, podemos verlo también de ese modo. Y en sí, que toda la vida, todos los actos de esa criatura, pues estaban en esa mente divina de un modo ya perfecto, solamente que nosotros nos tocaba después llevarlos a cabo. Pues es algo similar, nada de lo que compartimos en la primera verdad, que al final de cuentas todo estaba ya en Dios, todo ya estaba en Dios, ya estaba nuestra historia humana, cómo es que iba a ser nuestra vida, en esa historia humana, los actos que íbamos a hacer, todo, y todo, incluso cuando pensamos en actos, principalmente siendo Dios amor, Dios que era lo que veía en su criatura, que todos sus actos iban a ser amor. Por ejemplo, en el trato con los demás, en la amistad, en simplemente a veces una sonrisa que se le daba a alguna persona, en el siempre tenderle la mano al prójimo. O sea, en Dios existía que todos íbamos a vivir en una armonía perfecta y que íbamos a amar a su altura, ¿verdad? Y pues bueno, la cosa está como seres humanos, lo que empezamos a hacer fue escribir en la página de nuestra vida ya aquí en la tierra, pero con muchos errores, con muchas tachas, pero que a la vez también el Señor espera que todavía ya ahorita que se nos ha dado el conocimiento de su voluntad, que rehagamos nuestra vida, y que nuestra vida sea una vida completa como la tenía Dios desde el principio en su mente divina. Y que hagamos, pues de algún modo, realmente es hacer una repetición de la vida de nuestro Señor, y borrarle todas esas tachas, porque lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, rehaciendo aquello que no hicimos y lo que sí hicimos, pues poniéndole también el sello de su voluntad para que nuestras vidas sean todas vidas divinas. Pues Padre, muchísimas gracias por estas dos verdades que nos trajo, que de verdad fueron la continuación del programa pasado. Yo siento que ahora sí quedó más completo. Y bueno, yo como que veo que es tiempo ya de que nos hable más sobre los actos, porque en esta verdad terminó tocando el tema de los actos. Y sería interesante que nos compartiera, Padre, verdades que hablaran sobre los actos. Y bueno, pues, pero eso será en futuros programas, porque ahorita ya tenemos nada más que 2 minutos, Padre, para despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí acompañándonos y pues todas las personas que verán el programa después. Muchísimas gracias. Y pues nos despedimos, Padre, con la bendición. Bueno, pues muy bien. Le agradecemos nuevamente a nuestro Señor porque nos ha permitido estar aquí compartiendo y profundizando lo que Él nos sigue dando a través de estos escritos. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias, Padre.